Y de conferencias en torno a la vivienda, colectiva, en torno a la ciudad, que realmente son temas que son inagotables y también urgentes a estar discutiendo, a estar conociendo nuevas propuestas, a estar reflexionando sobre cómo ha evolucionado y cómo sigue demandando muchísima creatividad de parte de todos y muchísima colaboración. Es un honor para nosotros en LESAC tener hoy al arquitecto Sergio Ortiz, que agradecemos infinitamente haya accedido a participar en esta serie de pláticas. Le voy a pedir al maestro Álvaro Berube, profesor y coordinador del diplomado, que nos haga la presentación de Sergio. Bienvenidos todos, gracias. Bueno, antes que nada me gustaría decir unas palabras, agradecer a todos los presentes que se han dado este momento para estar aquí compartiendo y platicarles un poco del diplomado Bicoco, ¿no?, que empezamos hace unas semanas aquí en conjunto con ESARC, que estamos enfocados en el tema de la vivienda colectiva. Entonces nos parece muy interesante y agradecemos mucho a Sergio y a los otros exponentes que ya hemos tenido, porque esta conferencia se da dentro del marco de conferencias del diplomado Bicoco. Esta es la número 3 y los invitamos a, cuando se vuelva a abrir este diplomado en los próximos semestres, que se animen a tomarlo. Realmente parece que los alumnos están contentos, ha sido algo muy interesante todo lo que está surgiendo y esto va a estar cambiando constantemente, pero la intención es el tema de empezar a reflexionar más con la vivienda y con el tipo de ciudad que queremos. Comienzo a explicar o a hablar sobre el currículum del maestro arquitecto Sergio Ortiz Jiménez. Del 82 al 84, maestría en arquitectura en North Carolina State University. Del 76 al 80, licenciatura en arquitectura en la Universidad A de Guadalajara, México. De experiencia profesional, director de SOA Arquitectos, director asociado de Ortiz Arquitectos, y entre las numerosas obras realizadas destaca de las más recientes la recuperación del Parque de las Estrellas en el fraccionamiento Jardines del Bosque. En experiencia académica, del 2012 al 2008, curso seminario de Arquitectura y Pensamiento Contemporáneo en el Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana, como coordinador del curso. Del 98 al 2008, profesor titular en el ITESO en Guadalajara de México. Del 87 al 98, profesor asociado en el ITESO en Guadalajara. Del 89 al 90, profesor asociado en School of Art, EQ, índice en USA. Del 84 al 86, lecturer School of Art en la misma universidad. En los talleres impartidos, destaca en la Universidad de ITESO en Guadalajara de México, taller de composición 1, 2, 3, 4, 5 y 6, teoría de la arquitectura 1 y 2, teoría superior de la arquitectura, teoría y pensamiento contemporáneo, arquitectura y arte contemporáneo con Patrick Charpenel, análisis de programas 1 y 2, y en el área de conferencias, crítico invitado y participación en eventos. Del 90 al 2018, conferencias sobre arte y arquitectura impartidas en México y Estados Unidos, en la Universidad Iberoamericana, en la UNIVA, en el ITESO, en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Guadalajara, Universidad de North Carolina, Universidad de Oregon, Museo de Arte Contemporáneo de Denver, Fargo, AC. Entre los concursos y premios nacionales e internacionales destacan en 2013 la medalla de oro en la 8ª Bienal de Arquitectura Jalisciense por el edificio Apartamentos Buenos Aires, en colaboración con el arquitecto Antonio Ramírez. Y entre otros, destaca en el 2014 miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara. En el 2012, editor del libro 10 de 10, Poesía Española Reciente. En el 89 al 2000, miembro de la Fundación de Arquitectura Tapatía, Luis Barragán. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Sergio.
comentarlo muy bajito, pero ¿sí escuchan el detrás? Sí. Bueno, muchísimas gracias al ESAC por la invitación, de verdad muy honrado. Gracias Álvaro, gracias Maru, y gracias a todos ustedes por estar aquí en este viernes, no en un viernes que generalmente se usan para otros eventos. Bueno, vamos a sentar. Cuando me convidaron a plática de este diplomado, confieso que mi primera reacción pues, fue de asombro porque bueno, mi práctica profesional nunca fue así como un proyecto profesional, se fue dando. En un principio yo creí que iba a ser dedicada más a la academia. Hice mi maestría en Estados Unidos, después tuve oportunidad de dar clases en una escuela de arte, que fue lo que creo que fue mi verdadera formación, que fue un complemento a mi estudio como arquitecto. Y regresando después de un periodo de 7 años de 6 años en Estados Unidos, regresé al ITESO y me sentí como en casa. Eran los tiempos en donde el ITESO podías hacer lo que quisieras, todavía no entraba el TEC, todavía no entraban las demás universidades, de modo que había libertad para hacer y explorar y experimentar tanto en talleres como en clases de teoría y en clases de lo que fuera, ¿no? Paralelamente tenía una práctica profesional, la verdad, muy accidentada, muy pequeña y muy ecléctica, diría yo. Me costó mucho trabajo realmente no abandonar la profesión, porque eran tiempos difíciles, y sin embargo, ahora que estoy haciendo un recuento de todos estos años, veo que la práctica se fue por lados en donde jamás esperé. Me gusta mucho la arquitectura y el otro día comentaba con los... Bueno, tengo que hacer algún paréntesis. Tengo que decirles a los amigos que veo aquí y a los que han estado en los cursos del CECAO que quizás alguna de las ideas o de los conceptos que voy a decir aquí pues ya son conceptos que ya he escuchado y me van a disculpar, no doy para tanto. Sin embargo, voy a decir lo que realmente pienso, lo que realmente siento acerca del quehacer profesional. Muy importante para mí ha sido acompañar la práctica profesional con la enseñanza, ¿no? Yo dejé el ITESO ahora hace como unos 6 años, pero entré a formar este curso que se llama Teoría y Pensamiento Contemporáneo en el CECAO, que es un curso interesante porque invitamos a arquitectos foráneos a hablar de todo menos de su obra, ¿no? Hablar de la obra de un arquitecto se convierte como si fuera una revista y la verdad a mí no me interesaba eso, ¿no? Es decir, me interesaba explicar un proyecto o escuchar que alguien explicara un proyecto en términos de que, ya sabes, ¿no? El concepto que tengo es un patio que articula y metes por aquí. Entonces, en los 5 cursos que ya llevamos desde hace 5 años, ha funcionado bastante bien. Han estado desde el maestro Ricalde, que en paz descanse, fue su última conferencia en el CECAO del maestro Ricalde. Ahí están sus discípulos del maestro Ricalde. Ellos son arquitectos de la Ciudad de México. Bienvenidos. Y ha estado gente como Alberto Pérez Gómez, en fin, han desfilado todos los arquitectos, digamos, que tienen algo que comentar, ¿no? Ha sido, la verdad, una experiencia grata y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. El arquitecto Caro, que es este señor que está caminando por aquí, es el enlace en la Ciudad de México con el curso es, como les digo, es el complemento a mi práctica profesional. Estoy muy agradecido de verdad de poderles compartir a ustedes estas ideas.
quise orientar la presentación, compartir con ustedes las ideas que quizás puedan servir con respecto a la vivienda. Confieso que tengo solamente un par de proyectos construidos y otro par de proyectos no realizados, quizás uno por realizarse. Pero aún aunque tuviese quizás un poco más de proyectos, mi idea es más compartir lo que está detrás de los proyectos, ¿no? Entonces, elaboré como esquemita que quizás pueda dar una idea de por dónde puede ir la plática, y lo que siempre enfatizo en todas las, o lo que enfatizaba en todas las clases de taller y las clases de teoría, ¿no? Es decir, generalmente las presentaciones de este tipo, este manojo de llaves, las presentaciones de este tipo se concentran en esta parte, ¿no? Que son los proyectos, explicar los proyectos, y de repente tú intuyes lo que está encima de los proyectos, ¿no? Es decir, todas las ideas que sustentan los proyectos. Y yo quise hacer ahora al revés, ¿no? Ir de arriba para abajo y quizás intercalar algunos proyectos que de alguna manera quizás ejemplifican algunos de estos conceptos, ¿no? Entonces, lo más importante para mí es la idea de arquitectura, ¿no? La idea de arquitectura es como los valores, como la base, como el sustento, como lo que está encima, ¿no? En la arquitectura moderna, la idea de la arquitectura se entendía como una teoría rígida, toda lineal, y era la teoría que todos conocíamos en la escuela y que había que seguir al pie de la letra. ¿De aquí? ¿De abajo? Ahora yo creo que se puede hablar de teoría, más bien se puede hablar de pensamiento contemporáneo, y no se puede hablar de una teoría en singular, sino de teorías en todo caso, ¿no? Aunque las teorías generalmente son normativas, ¿no? Entonces yo me inclino más por esta idea del pensamiento arquitectónico, y esos pensamientos de repente son cosas efímeras o son cosas provisionales, ¿no? Lo acepto como tal, ¿no? Pero la arquitectura ya no está fundamentada o ya no se nutre exclusivamente de la arquitectura, ¿no? La arquitectura se nutre de otras disciplinas, ¿no? Eso es lo que a mí más me interesa de las prácticas contemporáneas, cómo la arquitectura se hibiriza o ahora se habla de un pensamiento como de mestizaje, y se contamina, llamémoslo así, de otras disciplinas. En mi caso siempre me ha interesado la arquitectura entendida como un filtro que traduce o que refleja la manera de entender otras disciplinas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas? Primer filtro, pues ese primer filtro quizás es la manera como se entiende la historia, la manera como entiendes el pensamiento contemporáneo, el arte, que para mí es una de las principales fuentes para nutrir la arquitectura, obviamente la experiencia directa de los edificios, y otras más, ¿no? Con respecto al arte, diría que hay, en el caso de la arquitectura, principalmente yo diría que está la poesía y la música como fuentes de conocimiento o como modos de entender alternativos, pero que nutren directamente la arquitectura. El otro día me preguntaban en una entrevista qué relación o cómo conectaba la música y la literatura o la poesía con la arquitectura, y es difícil saber, ¿no? Pero sí hay una conexión. Quizás porque la arquitectura, es decir, la música, al igual que la poesía, tiene una arquitectura implícita, ¿no? Se puede hablar de la arquitectura de un poema, se puede hablar de la arquitectura de una sinfonía, se puede hablar de la arquitectura de una pieza musical, incluso de una pieza musical contemporánea electrónica, ¿no? Y no sé, como que da una especie como de sentido de totalidad, y ese sentido de totalidad de alguna manera se refleja en la forma de entender la composición, ¿no? Entonces la composición quizás
iría en esta transición entre las disciplinas y las maneras de entender estos tres elementos, ¿no? Que son el lugar, el programa y ciertos temas. Este es un esquema que aventé hoy en la mañana. Es un esquema incompleto, es un esquema que no responde a todo, pero que quizás explica un poco más de lo que voy a presentar a continuación. Quizás habría que guardarlo en la mente porque a lo largo de la presentación me iré refiriendo a todos estos conceptos, ¿no? Pero creo que basta decir que la idea de arquitectura se traduce, es decir, la idea de arquitectura define el modo de entender el lugar, define el modo de entender el programa y define el modo de, o se traduce en ciertos temas que no sé si se definen de otra manera, ¿no? Sin embargo, si hiciéramos el brinco entre estos tres y el proyecto, faltaría algo, y ese algo es la idea, que es la singularidad de cada proyecto. Es decir, cada caso es un caso y cada caso demanda una idea independiente. Entonces no hay una continuidad lineal entre una manera de entender el lugar, entre una manera de redefinir el programa y entre los temas paralelos, si no hay una idea específica que define el proyecto. Por eso es importante, y por eso, y quizás eso explica por qué más que te guste la obra de cierto arquitecto, quizás a mí me gustan más ciertas obras de ciertos arquitectos, ¿no? Entonces, cuando te dicen cuál es tu obra preferida, pues a mí me gusta, por ejemplo, el Herzog temprano, ¿no? El Herzog tardío se me hace que ya le gustó el dinero y le gustó la gran escala, y así, ¿no? Entonces es más concentrarse en cada edificio. Bueno, la historia, ¿no? La historia es interesante porque generalmente la historia se enseña como es decir, tú ojeas un libro de historia o ves el índice o el programa de las clases de historia y son casi cronológicos, y no es otra cosa que el estudio de monumentos y de estilos, ¿no? Falta quizás hacer una historia alternativa de arquitectura no como el análisis de objetos o monumentos, sino como el análisis de lugares, ¿no? Es decir, yo creo que la arquitectura ha evolucionado así en términos muy generales, de la creación de objetos a la creación de lugares, y los lugares quizás habrá que entenderlos como espacios con significado, ¿no? Y una definición así como muy rápida, ¿no? Entonces, lo interesante de la historia, que es una cita de Moneo que cita sobre Sabrono Sevi, es integrar la historia en los talleres e integrar los talleres a los laboratorios de historia, ¿no? Comenta por ahí que las críticas del arquitecto Moneo, bueno, ahora jubilado, cuando era profesor, era una ametralladora de citas de arquitectos del Renacimiento para sustentar un trabajo contemporáneo, ¿no? A mí me tocó alguna vez ser testigo de una crítica de Moneo, y recuerdo citaba a un arquitecto que en ese momento no conocía, que todavía no conozco, se llamaba Scamozzi, y para explicar la geometría interna de no sé qué cosas, ¿no? En fin, está la historia por un lado. Tenemos también el inevitable tema de la tradición, que es una cosa, que es un asunto que es como un fantasma que persigue a los tapatíos, pero y que, sobre todo a los de mi generación. Y la tradición, habrá que decir que, como cualquier influencia, puede ser una influencia liberadora o una influencia esclavizante, ¿no? Y la buena tradición tiene que liberarte, ¿no? Lo digo esto porque mi generación creo que estuvo esclavizada por una tradición de una escuela tapatía, en donde no se permitía ver más allá de lo mismo, ¿no? Por otro lado está esta idea que me parece interesante de este poeta vasco, Carmelo Iribarren, acerca de la moda, ¿no? Que es como
el contrapunto de la tradición, ¿no? Ir a la moda es hacer el ridículo una década después. Buena cita. Bueno, y esta es esta fue mi primera casa, es una casa que le tengo mucho cariño, es una casa de 1990 que refleja precisamente ese espíritu tapatío, ese espíritu con influencias quizás un poco de Barragán, de Díaz Morales y de quizás también del arquitecto Andrés Casillas, ¿no? Bueno, y hay una cita por ahí, no recuerdo bien de quién es, porque de repente las apunto y no apunto el autor en un cuaderno, pero dice que la mejor teoría es un buen edificio. Y yo comparto esa idea, porque un buen edificio te enseña más que un buen tratado de teoría, ¿no? Pongo este ejemplo de la Casa Barragán porque creo al menos para mí, fue mi carta de creencia, ¿no? Esta casa era una casa en los 80s, que era una leyenda, era una casa que se sabía uno de memoria, pero que cuando la analizas en detalle, tiene estas cosas que me fascinan, en el caso de la casa del arquitecto Barragán, que son estos como, ¿qué serán? Incongruencias o funcionalismos poéticos, que serían reprobables en cualquier tipo de crítica de composición, ¿no? En los tiempos de la arquitectura moderna, pues ahí había un cruce de circulaciones cuádruple, ¿no? Entonces, ese tipo de modernidad defectuosa siempre me ha parecido muy poética, ¿no? Por otro lado está esta leyenda, que es cierto, de que en la casa de Díaz Morales, que es esta planta que está aquí, este muro que está aquí no coincide con el eje de este otro muro, ¿no? Que supuestamente debería coincidir. Y el arquitecto Díaz Morales, recuerdo que decía que era uno de sus orgullos, ¿no? Que no fue un error de cimentación, que no fue un error de proyecto, que fue algo que se dio, ¿no? Entonces, quizá la lección es aquí todo se vale. La teoría, la mejor teoría es un buen edificio, y hay ejemplos maravillosos de los 30s que siguen para mí siendo fuente inagotable de lección, como este periodo que hizo Frank Lloyd Wright, un arquitecto muy disparejo, ustedes saben, pero que en los 30s hizo, creo que cerca de 60 obras para ciudadanos norteamericanos de clase media, con un presupuesto algo así de, bueno, no significa nada, porque si les digo $10,000 o $30,000 en los 30s, no hay un equivalente, pero son estas casas con un muy bajo presupuesto, donde no existe una cochera, donde no existe un estacionamiento. Frank Lloyd Wright creía que las cocheras no eran parte de la arquitectura, al igual que las cocinas, pero son generalmente en esquemas en L y son perfectas, ¿no? En cuanto a esta idea de separar por un lado la parte social y por otro lado la parte, digamos, familiar, y crear esta especie como de casita, ¿no? Son casas de 2,80, 2,90 de altura, pero son unas casas con un sentido del lugar, con un sentido de habitar bastante interesantes. Algo así. Bueno, puse un par de imágenes de una plática que acabamos de dar en el Secao, en donde esta es la parte más densa y más teórica, ¿no? Pero hay un poeta norteamericano que se llama Stephen Dunn, que hizo un libro sobre crítica poética, ¿no? Y tiene un artículo, un ensayo en ese libro que se llama Lo bueno y lo no tan bueno, ¿no? En donde si tú sustituyes la palabra poeta por arquitecto y poema por arquitectura, me parece que es un caudal de lecciones, ¿no? En este caso me voy a permitir leer quizás estos dos párrafos para que vean
vigencia y la actualidad de estas dos ideas, ¿no? Voy a traducir la palabra poema por arquitecto y la palabra poema por obra y poeta por arquitecto. Pues diría así: todos los poetas son formales de una u otra manera, pero todos los arquitectos son formales de una u otra manera, pero el buen edificio demuestra su forma en una serie de satisfacciones. Hace promesas expresas y sutiles en su dicción, contenido, estructura, ritmo, tono, textura, etc. Las promesas sutiles, cuando se cumplen, son las que más nos satisfacen, a menudo mucho antes de que sepamos lo que son. Por ejemplo, una de las promesas formales de un edificio reside en lo que no harán, lo que podríamos llamar los modales ocultos del edificio. Es igual de placentera la violación de los modales del poema a intervalos lo suficientemente regulares como para sugerir que hay un método. Un aspecto de un edificio no tan bueno podría ser que cumple de manera cabal sus promesas expresas, lo que nos deja extrañamente insatisfechos. Con esto yo entiendo un poco que un edificio puede palomear quizás todos los atributos, puede palomear todos los requisitos, puede tener todos los valores, entre comillas, que tradicionalmente se asignan, pero que no te dice nada, ¿no? Es decir, hay una cosa rarísima que es una especie como de energía oculta que ciertos edificios tienen y otros edificios no lo tienen. Yo creo que esa energía oculta es el resultado directo de la intención y de la intensidad que se transmite en el proceso del proyecto. Una cosa muy rara. Otro gran párrafo, ¿no? En un edificio no tan bueno, tal vez estemos conscientes de la inteligencia del autor, de su imaginación, de su destreza con el lenguaje, etc. Pero es posible que no sintamos la presencia de una inteligencia superior, una imaginación superior, una destreza superior con el lenguaje. En un buen edificio nos encontramos rendidos ante esa presencia, aquello que es más grande que nosotros. Esto es pues, una continuación del párrafo anterior, y esto a mí me demuestra cada vez más que edificios que son incluso que tienen errores, pero que tienen mucho más contenido arquitectónico que aquellos edificios que no tienen errores, ¿no? He comentado que el argentino Jorge Luis Borges, argentino, decía que sus poemas eran perfectos, pero que les metía algunos errores para hacerlos universales. Entonces hay esta idea de que, sobre todo en el ámbito quizás de la vivienda, en donde quizás se palomean todos los incisos, en donde se cumplen todos los requisitos, pero que no tienen nada, ¿no? Hay estos otros edificios no tan maravillosos, no tan funcionales, no tan perfectos en ese sentido, pero que tienen una presencia que no lo tienen los otros edificios. Ese tipo de arquitectura a mí me encanta. Eso también sucede quizás en la música, en donde de repente encuentras interpretaciones maravillosas, perfectas de obras, por ejemplo, de guitarra. El otro día lo comentábamos, de este guitarrista catalán Narciso Yepes, que son perfectas, ¿no? Es decir, son perfectas porque son trabajos de edición de laboratorio sin ningún error. Contrastas y con un sonido, ya sabes, perfecto. Contrastas estas interpretaciones con las de quizás Andrés Segovia, de los 50 o de los 40, y son perfectas, y están cargadas de defectos y de errores, ¿no? No estoy admitiendo aquí los errores por los errores, sino que simplemente las buenas cosas de repente tienen sus errorcitos, ¿no? Este es un ejemplo que quizás ilustra y es una capilla pequeña en donde está todo, ¿no? Es la última parte que voy a leer. En un edificio no tan bueno, tal vez estemos conscientes de la inteligencia del autor, de su imaginación, de su destreza en el lenguaje, etc.
pero es posible que no sintamos la presencia de una inteligencia superior, una imaginación superior, una destreza superior con el lenguaje. En un buen edificio nos encontramos rendidos ante su presencia, aquello que es más grande que nosotros. Y finalmente, un buen edificio mantiene, esto es maravilloso, ¿no? Un buen edificio mantiene un delicado equilibrio entre la extrañeza y la familiaridad. El autor debe hacer que lo familiar sea lo suficientemente extraño para que el lector pueda verlo de nuevo o sentirlo de nuevo. La verdad es siempre un poco extraña porque el mundo convencional no tiene mucho interés en ella y suele aceptar versiones empaquetadas. Pero el arquitecto nunca debe ser extraño por el gusto de serlo. Quien produce tales edificios es en el fondo un sensacionalista y no está suficientemente interesado en la condición humana. Un poema, un edificio no tan bueno, puede errar al inclinarse demasiado hacia lo extraño o hacia lo familiar, proporcionándonos una sensación falsa de lo real. Bueno, yo creo que esta puede ser una excelente manera de dividir tipos o géneros de arquitectura, ¿no? Por un lado están quizás los holandeses con este afán de sensacionalismo, de extrañeza y de lo nuevo, y por otro lado están esos otros arquitectos que todos conocemos, quizás el que mejor lo representa es Sisa o Xavier Mombay o algunos otros arquitectos que están trabajando en el límite o en la frontera entre lo familiar y lo extraño, ¿no? Esa condición siempre se me ha hecho muy importante porque no es una cuestión que uno decide o emprende antes de hacer un proyecto, no es una cuestión que sale después de años quizás de trabajo, de forma de entender la arquitectura. Y el mejor ejemplo, repito, es Álvaro Siza, un arquitecto que por un lado es quizás terriblemente familiar, pero que siempre, es decir, no cambia, pero que entiende todo, ¿no? Es decir, su lenguaje quizás sea el mismo, pero el contenido de cada obra es totalmente distinto. Y en otros tipos de arquitecturas quizás el lenguaje es totalmente diferente, pero no hay contenido. Bueno, otra línea de conocimiento que a mí me parece fundamental y que para mí ha sido muy importante en la manera como yo entiendo todo este cotorreo es el papel del arte, ¿no? Y sobre todo este tipo de arte que han hecho estos artistas que ahora los han catalogado como los artistas de la luz y del espacio, y sobre todo este arquitecto americano que se llama Robert Irwin. Para mí Robert Irwin debe ser parte consustancial de la enseñanza del arquitecto, ¿no? Es un arquitecto que trabaja, que define su arte como arte condicionado por el lugar, es decir, no es un arte específico del lugar, sino está condicionado por el lugar. Quiere decir esto que es un arte que no se puede trasladar a otro sitio, a otro museo. Es un arquitecto que no vende por lo mismo, porque no puede vender, no se puede llevar el lugar donde está realizada su obra, ¿no? Y todo esto se fundamenta en esta idea de la fenomenología, que quizás es un término muy sobado, pero que tiene algo para mí que rescatar, y que es esta intención de tener esta como visión primigenia de las cosas, que lo dice perfectamente este texto o esta frase de Paul Valéry, que dice que ver es olvidar el nombre de la cosa que uno ve. Es decir, para los fenomenólogos, la gran trampa de nuestro tiempo, o el gran obstáculo de nuestro tiempo, es que nosotros tenemos una especie como de lentes, que según Heidegger es la técnica, que no nos permite ver las cosas como realmente son. Y le toca al arte quitarnos ese lente, esos lentes, quitarnos ese velo, eso llaman develar, y ver las cosas como realmente son. El papel del arte para Robert Irwin es precisamente eso, ¿no? Enseñarnos
que lo maravilloso está todavía ahí, pero que no lo vemos, ¿no? No lo vemos porque estamos acostumbrados a verlo de otra manera, ¿no? Entonces, mediante sus intervenciones muy sutiles a veces nos demuestra las características del lugar, pero el lugar potencializado con todos sus atributos. Esta es una de las piezas o instalaciones de Robert Irwin que más me gustan, y es una propuesta que hizo para el aeropuerto de Chicago, el aeropuerto O'Hara, en donde ya saben, ¿no? Son estos pasillos interminables en donde pues tú llevas tus maletas, llevas tu boleto de avión, y el tiempo es un factor, la velocidad es un factor, y pues todos hemos estado y hemos padecido ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces lo que hace este señor, Robert Irwin, esta es una planta del aeropuerto, en donde aquí no se alcanza a apreciar bastante bien, pero los circulitos un poco más de mayor diámetro son bocinas a cada X metros, y los círculos un poco más pequeños son luminarias también distribuidas equidistantemente a todos metros, pero por una distancia de 200 o 400 metros, ¿no? Entonces tú vas caminando con tu maleta y primero ves una luz perfectamente sincronizada que no la ves tú, pues, que viene del fondo digamos que viene del fondo del pasillo, te rebasa y se va hacia el fondo del aeropuerto. Segundos después escuchas una cuerda en cello, que se muestra en el así, detrás de las lámparas, ¿no? La obra se llama Sound Chasing Light, ¿no? El sonido que persigue a la luz, ¿no? Y es eso, ¿no? Quizás muchos visitantes o muchos usuarios no entiendan absolutamente nada, creen que es un accidente, pero es una manera muy poética de entender el lugar, y que se pone emocional a una experiencia tan verdaderamente vacía como es estar en un aeropuerto. Esta otra pieza se encuentra en La Joya, y es un salón vacío que tiene tres cristales, ¿no? Los cristales de la esquina están a hueso, como se sabe, imagino, como en los 70s. Y lo que hace Robert Irwin es hacer 3 resaques a los cristales, de tal forma que hay un punto en donde los resaques, hay un punto en donde tú ves los 3 figuras como 3 cuadrados, ¿no? Y ves el cambio de tono del cristal sutilmente distinto a la vista real, no mediada por el cristal. Entra también un poco el sonido del mar, el aroma del mar, y esa es solamente su intervención. Entonces es una manera de decir de manera muy fuerte, con mucha poder, hacer un comentario acerca de la relación entre lo construido y lo existente. Son piezas que obviamente no se traducen en el proyecto, a la manera de proyectar, pero que quedan ahí como un sedimento que eventualmente no sé cómo se refleja. Y está este otro asunto que les comentaba hace rato, que es que un proyecto no puede entenderse en términos lineales de redefinición del programa, del modo de entender el lugar, de la manera como se tiene la materia, o está en boga, o de la intención de crear una atmósfera, sino que tiene que haber una idea específica, ¿no? Este arquitecto Hall le llama eso el anclaje, ¿no? El anchoring, ¿no? Anclar un proyecto, ¿no? Y sí, yo creo que cada proyecto debe estar anclado por algo extra arquitectónico, no necesariamente que venga de otra disciplina, pero que tenga algún componente, ¿no? Y esa idea, pues, de tener una idea que sustente un proyecto
y que no sea que el proyecto no sea la mera continuación de lo existente, es lo que me parece que inyecta presencia al proyecto. En este caso, pues esta capilla, que todos deben conocer, del arquitecto Asplund, es una capilla que está dentro de un bosque. Estos, no sé si son robles o no, pero que la transición, pues, por transición es un comentario, pues, o un espejo, así, de toda la verticalidad de los elementos. La vista del interior hacia el exterior debe ser fantástica, y la vista del exterior hacia el interior igualmente poderosa. Este es el croquis original del arquitecto, los dibujos originales donde se alcanza a apreciar, pues, ese tipo de ideas, ¿no? No es una idea, repito, que se derive de la reinterpretación del programa, de la redefinición del programa, que es muy importante, o de la manera de entender el lugar, que es muy importante, sino que son ideas extra. Quise poner esta otra imagen, que también todos conocemos, que es una casa quizás desde el punto de vista habitable muy cuestionable, pero desde el punto de vista plástico maravillosa. Es la famosa Casa Malaparte, que los historiadores disputan la autoría entre Malaparte, que era el escritor Luis Malaparte, y el arquitecto Adalberto Olivera, ¿no? Pero la idea de la fuente es la casa en sí, y las referencias al lugar, San Capri, son bastante bueno. Aquí puse una de mis primeras obras, no digo que sea de la misma categoría ni de la misma nivel, obviamente con una tremenda influencia de Barragán, pero esta es la casa, su casa, la casa donde yo vivo. Es una casa que tiene tantos años, y es una casa que está en un terreno rodeado de eucaliptos. Todavía no conocía a Asplund, no conocía la capilla, pero y por más que quisiera tenía que derribar algunos eucaliptos, ¿no? pero estaba esta idea de quizás aprovechar la topografía y crear este ingreso está ya elaborado por la aplicación, y uno de los eucaliptos ya murió por estas plagas de los 90s, pero me parece que es una idea, no es más que una adecuación proyectual. Es decir, lo que trato de enfatizar es que los proyectos quizás no se dan en el respirador y no se dan, repito, en una manera de redefinir el programa o de entender el lugar. Debe haber quizás algo más. Esto debió haber ido antes. Bueno, otro tema que siempre últimamente me ha parecido que me interesa, sobre todo por la línea que ha llevado la arquitectura mexicana, o no sé si la arquitectura mexicana, pero sí la arquitectura de Guadalajara, sobre todo la arquitectura de los arquitectos que tenemos trabajo, y que casi se reduce a hacerle casas a ricos. Es una verdaderamente, no sé si tragedia o que en el pecado llevamos la penitencia como arquitectos, pero a mí me interesa un tipo de arquitectura que podría definir como casual, ¿no? Una arquitectura no Abercrombie & Fitch o Barragán, ¿no? Más bien una arquitectura de jeans y de camiseta, ¿no? Una arquitectura casual, ¿no? Este tipo de imágenes lo que reflejan ese espíritu, lo que debería tener la arquitectura de Guadalajara. Me enojan ese tipo de casas herméticas, cerradas, donde quieren transportar un mundo que no es de Guadalajara, ¿no? En donde el usuario entra a su casa con todo el kit Ferragamo y entra un oasis verdaderamente ajeno a la ciudad, ¿no? Entonces está por otro lado esta idea también asociada a esta arquitectura no casual, que es la arquitectura totalitaria,
en donde hay una especie como de fiebre de esconder todo, ¿no? Es decir, diseñas las cosas para esconder el cortinero, ¿no? Y luego diseñas otro elemento para esconder lo que escondió el cortinero, y así sucesivamente, ¿no? Es una escondidiritis, y a eso le llaman oficio, ¿no? La arquitectura debe ser mucho más casual, mucho más franca, mucho menos pretenciosa en cuanto a eso. Si un extraterrestre llega a leer esa arquitectura, no va a distinguir lo que está escondido y lo que no está escondido. Es decir, por ahí no va. Y a veces he comentado esta frase que se me hace que es muy este aforismo de un artista catalán que se llama Jorge Wassenberg, que dice: a más cómo, menos por qué. Es decir, en la medida en que tú te concentres en el cómo, quizás es porque desatiendes el por qué. Entonces, el por qué es más importante que el cómo, ¿no? Y si no tienes el por qué, te vas a concentrar en el cómo, ¿no? Y los arquitectos que de repente, o las arquitecturas, por no haber nombres, las arquitecturas que se concentran en el cómo, son arquitecturas que generalmente tienen muy poco contenido. No estoy excluyendo en esta reflexión a arquitecturas que puedan integrar un buen cómo dentro de un buen cómo. Esta silla, por ejemplo, es un perfecto ejemplo de este tipo de idea de lo casual. Es una silla que diseñó Gio Ponti en los 50s. Es una silla que se llama la silla super ligera. Es una silla super cara, ¿okay? Una silla que vale 1.500 euros y pesa creo que 1.5 kilos y está garantizada para soportar una persona normal. Es una silla bellísima, es una silla temporal y es una silla casual también, ¿no? Tiene esta carga estilística que tienen ahora todas las sillas contemporáneas. Y esta otra idea de la posesión, ¿no? de la combinación de cosas que de repente terminan haciendo casas con un programa excesivo. Hace poco acabé de hacer una casa, no quiero decir la cantidad de baños, sería hablar mal del cliente, pero con una cantidad de baños que era suficiente como para un hospicio. Y este fotógrafo se dedicó a recorrer diversas partes del mundo y les pedía a todos los usuarios que sacaran todas sus pertenencias, ¿no? Estas son todas las pertenencias de una familia de 2 o 3 personas debe ser en Siberia o en el Himalaya, por allá, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Su antena parabólica, ¿no? Y los poquitos elementos que necesitan. Entonces es una lección también de economía de recursos, ¿no? Y en el tema de la vivienda yo creo que es fundamental, pero no desde el punto de vista de economizar para poder hacer el negocio, ¿no? Sino economizar más desde un punto de vista de quizás entender el programa en términos un poco más flexibles, ¿no? Otro gran elemento, otra gran idea que siempre creo que es la única imagen que acabo de borrar, ¿no? Es esta idea de lo específico, ¿no? De la especificidad de la arquitectura. El primer cartón de Gil se me hace genial, ¿no? Que dice, no sé si lo alcanzan a leer, pero dice: aquí va la hamaca, necesitamos ahora que construyan la casa alrededor de la hamaca. Y dicen los amigos de acá: ok, no se muevan, comenzamos, ¿no? Es una idea de verdad heideggeriana, ¿no? Es una idea verdaderamente poética, ¿no? Y tiene su traducción en esta famosa frase de Barragán que dicen que algún día iba por la carretera y un pirul a lo lejos y que decía: vamos a construir un muro blanco para que descanse la sombra de este árbol, y que fue la base quizás de su proyecto en Arboledas. Y ahora que acabamos de recuperar el Parque de las Estrellas, era también esa misma, nos dimos cuenta que era también esa misma idea.
De hecho, en el momento que teníamos que asignar el color de los muros del Parque de las Estrellas, hablé con bastantes expertos o bastantes personas confiables, entre ellas Fernando González de Borcázar, y él me decía que el color de ese muro originalmente era color naranja, como fue originalmente el color, no sé si ustedes saben, del pájaro amarillo. El pájaro amarillo era color naranja. Entonces, afortunadamente teníamos los enjarros, los quitamos, y la primera capa era una capa blanca, ¿no? Podríamos decir que esa fue la capa de la primera mano, y que después se aplicó el color. Efectivamente había un color como óxido, pero ese fue posterior. Cuando le comenté que este proyecto de Barragán de Arboledas era contemporáneo del proyecto del Parque de las Estrellas y de la Sombra, asintió, y creo que esa es la razón por la que se quedó el muro del Parque de las Estrellas a color blanco. Lo específico a mí me parece bien importante, porque en sí te puede terminar un proyecto sin tanta intervención o sin tanta intencionalidad de un arquitecto, ¿no? Es decir, aquí la idea de preservar un árbol y dejar arrimarlo de tal forma que se cree este gesto es suficiente para darle presencia y carácter a la casa, ¿no? El arquitecto obviamente pudo haber recortado este pasillo, la casa existente, la casa nueva, pero no lo hizo precisamente para crear esta tensión. Es un poco el ejemplo de la hamaca de Gis, ¿no? En donde ok, hagamos una casa alrededor del árbol, y creemos y la casa se suma, ¿no? O sea, aquí todo es mayor que la suma de las partes, ¿no? Si el árbol estuviera aquí, sería 1-1, ¿no? El árbol donde está, la ecuación es ahora 1 más 1, es decir, todo es mayor que las partes, ¿no? Bueno, quiero creer que la oficina, en la parte de lo específico, tiene algún tipo de rebote similar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en el terreno un eucalipto de unos 60 de diámetro, muy vertical, y todo el proyecto se genera dejando este eucalipto y creando vistas hacia el eucalipto de todos lados, ¿no? Enfatizando de alguna manera la verticalidad inherente del eucalipto, utilizando los mismos materiales, los mismos colores, con materiales naturales, para de alguna manera celebrar esa verticalidad, ¿no? Son más imágenes de la misma. Es muchísimo mejor en foto, en vivo, Bueno, y aquí pasamos quizás al primer proyecto que les puede interesar a los de la maestría, que es el proyecto de los apartamentos de Buenos Aires. Es curioso porque debo decir que este cliente es extraordinario, es un cliente que existe un entendimiento cultural mutuo, ¿no? Y no es un cliente fácil en el sentido de carta blanca, ¿no? Es un cliente bastante demandante, pero sabe dónde intervenir. Previo a este proyecto hicimos durante todo un año un proyecto para unas torres de 20 y tantos pisos, que fue un fracaso, porque, en fin, estaba en una zona de la Primavera que después fue una zona ya muy conflictiva, perdón, de los Colomos, ¿no? Colomos 1, Colomos 2, Colomos 3, está muy enredado por ahí. Finalmente se abortó ese proyecto, se quedó nada más el nombre. Y este cliente, debo decir que es el que está detrás del proyecto de la cruzada contra el ruido, y que logró por fin que fuera ya una ley, y ahora es un delito perseguible por multas verdaderamente altísimas, un número no se puede denunciar si los vecinos
suben el nivel más de ciertos decibeles, ¿no? Hace poco otorgaron unos premios en el Colegio Jalisco y yo creo que este es un tipo de premio que se debería dar porque contribuye muchísimo más a la ciudad que cualquier educación particular, ¿no? El ruido para mí es de los elementos contaminantes más enervantes, ¿no? Duro para todos, ¿no? Bueno, y este es un edificio que se encuentra por la avenida Hidalgo, entre Américas y Pérez Verdilla. Era un edificio con bajo presupuesto y de alguna manera a mí me gustan las calles pavimentadas, ¿no? Ahora que están sustituyendo el pavimento por el concreto hidráulico, las calles no se pierden bastante, ¿no? Vean, por ejemplo, Vallarta, y todas estas calles que siguen siendo pavimentadas tienen algo que no tienen las otras calles, ¿no? De hecho, el otro día en una entrevista me preguntaron cuál era mi esquina favorita y quizás no es una esquina, pero es el tramo entre R. Michel por González Gallo, donde está el Museo de Paleontología, hasta la Casa de Independencia, ¿no? Es donde cruza el puente de Son, es una zona pavimentada, es una de las zonas más abordadas, más oscuras, y es maravilloso porque 20 metros antes de esa cruce de R. Michel es la jungla abierta con concreto hidráulico, y justo cruzas a R. Michel y te encuentras verdaderamente este oasis por 10 segundos que dura tu trayecto en auto. Entonces, no sé, yo de alguna manera entendí esa cosa quizás tan banal como puede ser el pavimento y los árboles. Intenté de hacer, no sé, algún tipo de, desde el punto de vista plástico, pues, algún tipo de solución. Algún tipo de solución que encajara, al menos en esos términos. Me voy a ir un poquito más rápido, muchísimo más rápido. Bueno, creo que los de diplomados tuvieron la oportunidad de visitarlo, ¿verdad? Sí. Y es un edificio que integra varias ideas que son así como parte del recetario que creo que tengo, que es que la entrada nunca esté franca, ¿no? La entrada siempre esté protegida, siempre esté por nuestro estado, y en este caso, pues el edificio consiste de 2 volúmenes que se articulan con un patio y tienen 2 departamentos. No quisiera, bueno, quizás lo que tendría que decir desde el punto de vista proyectual, porque cuando se trata de vivienda, quizás el tema clave es la optimización de los espacios, ¿no? Y en este caso estaba pensando que quizás aquí la clave en cuanto a planta, en cuanto a función, está obviamente el espacio vestibular sea el espacio social, ¿no? Para que eficientes superficies, ¿no? Entonces es un esquema realmente muy sencillo, con 4 cámaras, un baño, cocina, lavadora, secadora y el espacio social, ¿no? Que repito, hace las veces de circulación, son espacios de 60 metros y se logró sacar hace 5 años a un costo de 8.500 pesos metro. Estas son algunas de las imágenes. Y hacia la calle Hidalgo teníamos este problema del ruido y el señor García, pues, cruzada contra el ruido, aparte de los cristales acá sellados, herméticos, nos pedía pues alguna solución adicional y diseñamos este tipo de postigos pues con diferentes tipos de modulación que te permiten tener diferentes tipos de luz y diferentes tipos de control de ruido. Y eso le da también un carácter un poco menos duro, así, a la fachada, ¿no? La fachada es muy pétrea y este contraste entre la fachada y entre esos materiales es interesante. Bueno, aquí entro, aquí hago un paréntesis y tengo que decir pues que otra de las grandes
apoyos, y que creo que es obligatorio que todos los estudiantes de arquitectura lo conozcan, es la obra de este señor Christopher Alexander. Está quizás muy devaluado, y que no lo puedes decir quizás en los congresos de arquitectura contemporánea porque te linchan por absolutista. Es un poco el equivalente a Harold Bloom en literatura, ¿no? Es decir, se trata de establecer una cosa como que canon, con una serie de publicaciones que son bastante ambiciosas en cuanto a su proyecto, pero que finalmente tienen algo que puede servir, ¿no? El lenguaje de patrones, bueno, ya no voy a comentar bastante al respecto, pero nos apoyamos en algunos de los patrones de este señor, porque definitivamente tienen una vigencia y tienen una veracidad fuera de prueba. Y él habla de estos, es uno de los patrones que a mí me interesan más, que se llama espacio exterior positivo, en donde dice que para que los espacios funcionen deben de tener una cierta configuración geométrica, es decir, deben de crear una cierta tensión, porque de otra forma se pierde la energía de los elementos, ¿no? Entonces, eso mismo creo yo que tratar de hacer un poco en el edificio Buenos Aires al momento de articular estos dos volúmenes con el patio central. Otra línea más es esta idea de, digamos, las estructuras profundas, que me interesa mucho, que es quizás derivativo de las ideas de Aldo Rossi y de estos de filosofía estructuralista, y que no es otra cosa que reconocer que de repente hay unas ciertas estructuras o unas ciertas patrones que funcionan más allá de las actividades que se vayan a desarrollar, ¿no? Yo siempre he dicho que quizás los mejores hoteles fueron en algún momento conventos o haciendas, y los mejores museos no fueron diseñados como museos, fueron diseñados como conventos, ¿no? El Hospicio Cabañas creo que es el mejor museo de Guadalajara y uno de los mejores museos de México, y era un hospicio, ¿no? Entonces creo que esta cita es de Sisa, y es esta idea que él llama funcionalidad neutralizada, ¿no? Que no es otra cosa que entender que independientemente de las actividades, independientemente del programa, cada proyecto o cada planta arquitectónica o cada estructura, cada planta tiene una especie, como debería tener una estructura que va más allá de la función y va más allá del programa. Algunos de los ejercicios que yo recuerdo que en las críticas que yo daba en el texto, sobre todo en las colegiadas, comentábamos que no había necesidad de recorrer internamente el edificio o el proyecto en cuestión, simplemente podrías detectar la actividad. Si el edificio tenía esta estructura, digamos, o esta geometría oculta, universal, ¿no? Y lo ves, ¿no? Y lo detectas sobre todo en los alumnos que empiezan a hacer sus primeros proyectos, como las plantas no tienen esa estructura arquitectónica, ¿no? En fin. Bueno, y aquí me permití hacer una especie como en ese sentido, una especie de genealogía o de tabla con la evolución de todos los proyectos que he hecho, bueno, de algunos de los proyectos que he hecho, en donde, si ustedes se fijan, en 1989 era la idea de una arquitectura muchísimo más compacta, muchísimo más hermética, ¿no? En donde quizás la clave era en dónde posicionar ese volumen para que generara tensión y que generara espacios agradables, ¿no? En el 2000 hubo una transición notable, pues este edificio en la parte superior, en donde el brinco es notable, en donde empieza ya las cajitas
un poco más orgánicas, a tratar de integrar el exterior en el interior y crear espacios más positivos, ¿no? De repente, pues, hay proyectos como este que es el de la oficina, que no te queda de otra más que seguir haciendo los bloquecitos, pero me ha interesado siempre esa idea del emplazamiento o de cómo aterrizar un proyecto en el lugar, ¿no? Esa es una de las decisiones más importantes, porque determina la relación que se establece entre el objeto y lo que no es objeto, ¿no? Y ahí ven esa misma, digamos, cronología, esa misma evolución. Me encantó esta, ¿no? Esa evolución de las cajitas, ¿no? Hasta el 2000, desafortunadamente no tengo maqueta de esto, pero ven esta imagen, cómo se alcanza a ver ya la total descomposición de la cajita y cómo empieza a meterse ya un poco más en la cabeza. Esta es la primera casa que les mostré. Tiene mi casa que sigue siendo la casa, una caja, en fin, no vean ahora. Y yo creo que las imágenes salen por sí mismas, ¿no? Estos son los departamentos de Buenos Aires, China, las casas con bastantes. Para terminar, quizás el proyecto de Ernesto se puede explicar quizás un poco más a detalle, es el segundo proyecto de vivienda. Y lleva el tema de la compacidad versus la fragmentación, ¿no? Que es decir, que demuestra que en sí el instalar un objeto hermético, quizás autosuficiente, no es necesariamente una mala estrategia de composición. La imagen del fondo es un granero en España y esta imagen de aquí, no sé si ubican a estos arquitectos chinos, que es una capilla que está a la orilla del mar, totalmente alejada de cualquier referencia. Es una capilla que ha tenido la capacidad de recabar como el triple de los fieles que esperaban. Son objetos aislados que establecen una tensión positiva, según yo, por la naturaleza del lugar y por la naturaleza del proyecto, ¿no? En contraposición tenemos este bodio de Ren Koolhaas, ¿no? Que es esta casa de música de Porto, que desde mi punto de vista arruina totalmente el espacio público, llega y se instala como con esta idea que en ese momento era muy de moda, que los objetos singulares, ¿no? Estos objetos que tienen la capacidad de reactivar espacios públicos y hacer ciudad solamente por su condición de extranjería, de extranjería como valor arquitectónico. Bueno, y aquí pasamos a este otro edificio, que es el último edificio de apartamentos que he tenido la oportunidad de hacer. Es un edificio que está curiosamente al lado del edificio de Buenos Aires, que es también del mismo cliente, y es este cliente maravilloso, y es un edificio ya desde el principio vocacionado para ser Airbnb, ¿no? Porque todo el edificio originalmente era un edificio para renta, y después entre Airbnb resulta que duplica sus ingresos. Entonces nos pide hacer este proyecto y algunas cosas que pueden ser interesantes, ¿no? La idea quizás de imponerse, de autoimponerme yo los servinombres laterales cuando el dictamen de alineamiento no te los ofrecía, ¿no? Podrías decir que rompe con el tejido de la ciudad, etcétera, etcétera, pero yo creo que la mejor respuesta a eso es alguna que dio Frank Gehry, que decía: si lo que haces mejora lo que estaba, no hay reglamento que hay que aplicar. En fin, pero bueno, es un objeto quizás por sus características plásticas tan potente, de alguna manera contrasta
creo yo, de manera correcta con el vecino. Es un edificio muy apretado, es un edificio que se divide en 4 partes. 4 departamentos son prácticamente idénticos, a excepción del fondo, y que tiene un pasillo lateral de 80 centímetros, 78 centímetros, y un pasillo de ingreso de 2,40, todo apretado, muy largo, y en donde decidimos dejar, es decir, quizás compensar esta crudeza con algún tratamiento de materiales un poco más expresivos, ¿no? El edificio pues, se ve todo apretado. El otro día veía por ahí que la clave en un edificio de vivienda es la escalera, ¿no? La escalera como elemento determinante, y en ese sentido el ancho de este módulo es el ancho que determina la escalera. Son esquemas genéricos, cada esquema tiene euros, y eso es interesante porque me parece que el programa se resuelve verticalmente, es decir, son 3 escaleras de espacios bastante pequeños que te llevan a hacer un recorrido en donde sientes que estás adentrándote cada vez más a algo, ¿no? A algún objeto. Entonces sí hay esta como ceremonia de pasaje de una de las calles más transitadas, no es una calle tan agresiva, ¿no? Como otras, pero es una calle ruidosa, pero que de repente las escaleras te van llevando a las áreas de habitación, son estos 2, y te sientes, la verdad, como bastante protegido, ¿no? Los interiores son bastante convencionales, digamos, una decoración de Airbnb, pero creo que tienen, precisamente por haber dejado esta servidumbre lateral, tiene posibilidad de iluminarse por 2 lados, ¿no? Que esa es una de las verdaderas aportaciones del edificio, ¿no? de los grandes logros del edificio. Cuando tienes iluminación solamente por un lado, la calidad de luz es bastante distinta, ¿no? ¿Ya las vimos? Bueno, y el tratamiento que se le dio a la parte inferior del basamento, que es esta parte que fue una ocurrencia, fue una idea que surgió en un proyecto que nunca se realizó, que era el proyecto para la Villa Panamericana, pero que es lo maravilloso de los proyectos, ¿no? Que los proyectos que no ganas, que de repente te quedan algunas ideas que aplicas después, ¿no? No sé si por terquedad o por otra cosa, pero para que tengan una idea, estos son estos soclos, mosaico, puestos de canto, que te generan esta lucecita aquí y esta textura bastante peculiar. Cuando terminamos de hacer esto, tuvo la discusión de varios días entre el constructor, el propietario y el arquitecto. Finalmente prevaleció la idea de poner esta esquina de esta forma, no una chata. Y después me encontré con este proyecto de Oisa, la Sazún, cuando la esquina la resuelve de una manera bastante distinta. Bueno, y para terminar, son 2 proyectos que les tengo mucho cariño. Uno de ellos no se hizo y no se va a hacer, que es el proyecto de la Vía Panamericana en aquel concurso que hubo hace 10 años, donde ahora es la ciudad digital. Y el arquitecto Palomar invitó a un grupo de arquitectos zapatillos y les asignó un lugar a cada arquitecto. Y creo que me tocó el lugar que más me gusta, que es esta cuchilla, este polígono, este rojo,
no sé, ustedes saben dónde está la ciudad de Italia, pasada, una zona bastante heterogénea. Y lo que hicimos, la condición era que tendría que funcionar como villa panamericana por unos meses y después poder adaptarse a poderse rentar como vivienda familiar, ¿no? Normal. Entonces, lo que hicimos nosotros fue una serie de plantas en donde teníamos dos alternativas, ¿no? Es decir, esto era para durante los eventos, en donde la planta resolvía el programa y después podía modificarse sin intervención arquitectónica o mínima en viviendas para renta o para renta. Y el lenguaje era precisamente esto, ¿no? estos cerquitos, zapatillos, en fin. Y finalmente este es un edificio que estamos en proyectos, en gestión, y es un edificio que se encuentra en la calle de Guadalupe 1, en la parte trasera de una casa de Juan José Barragán de los 20. Y creemos, digo, el edificio podría funcionar como negocio con lo que tiene, ¿no? Pero decidimos inyectarle un programa complementario para reactivarlo de alguna manera, ¿no? Y hicimos pues ahora sí, este objeto singular, ¿verdad? Es una estructura de concreto con la ingeniería de cuadritos de herrería local, pero con una serie de postigos movibles en todas las superficies, de tal forma que pueda crear distintas posibilidades de luz, de iluminación, y también plásticamente que tuviera distintos tratamientos. La planta, es decir, esta es la casa, por allá está la casa de Conejero, y es un volumen bastante pequeño, con una tipología casi de hotel, en la que tiene una escalera central y llegas directamente a la habitación común. Un edificio de 4 niveles, bastante franco, bastante mínimo los espacios, y con una serie de postigos en los movibles, que además de ser corredizos tienen unos fragmentos abatibles. Creo que plásticamente puede ser interesante otra vez esta combinación entre la dureza de la estructura metálica y la suavidad de la madera, ¿no? Creo que con esto termino. Muchas gracias.